Grabar. Ahora desde aquí yo necesito ver qué estoy haciendo. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profesor, se oye. Sí, déjame ver que yo no lo oigo a ustedes tan bien. Ya. No, continuar. Ok. Nítido. Bueno, déjenme ir abriendo lo que tengo aquí, las prácticas. Todo. Práctica 5. Oferta precio. Me avisan porque yo pedí que me mandaran la última diapositiva por el grupo. Si la ven que la mandan por el grupo, me avisan. Y si ustedes pueden, lo que están aquí adentro, si la tienen, me la mandan. Es para verificar algo, un punto. Déjeme un minuto. Ok. Déjame ver. Estoy esperando. Sería la de efecto de sustitución renta. Estoy esperando. Tengo otro link. Ah, ya. Espérate, que estoy resolviendo una cosa. Sí, es que resolvimos, yo recibí un link también por el correo institucional, pero no sé de dónde era. O sea, era de microeconomía, pero duré un rato y no me aceptó. Entonces, yo entré a este que fue el que usted mandó por el grupo. Sí, no, el otro no lo envié yo. El otro fue el profesor de microeconomía que lo mandó, que para después de aquí, entrárselo allá. Okay. Ya. Que él pensaba que la monitoría era de 6 a 7. Entonces, déjeme ver si ya tengo la... Ah, ya me mandaron la diapositiva. Déjame ir abriendo. ¿Tienen alguna duda específica? ¿Qué tarea es la última que le han mandado a ustedes? Deme un minuto. No lo escuché, espérense, que no lo estoy escuchando. ¿Cuál ha sido la Ahí última está, tarea? ya le mandé la última tarea. Tarea 6. Ok, a mí me han mandado hasta las 5 nada más. A ver, tarea 6. Ok, ¿qué duda tienen? Vamos a tratar un punto específico de la tarea 5 que el profesor me pidió, pero al mismo tiempo, si ustedes tienen dudas específicas, la podemos tratar rápido. Yo la vamos a ir viendo. Estoy buscando algo en curva. ¿Me pueden mandar la anterior a la diapositiva que me enviaron? Esta es de la práctica 6, yo quiero la de la tarea 5. Por favor, si me pueden mandar la anterior a esa. Mientras tanto, si tienen una duda en lo que me mandan esa, de algo específico, me la van diciendo. Yo tengo una duda. La duda es, vamos a decir, que la última tarea tenía hacer la curva de renta, la curva de oferta de una función de utilidad. Entonces yo tengo duda ahí porque yo no la pude hacer completa la tarea. Sí, esa fue la que el profesor me dijo que tratara. Parece que él vio eso mismo. Que Sí, ese sí, punto porque yo le estaba, había dicho a él eso. que ese punto estaba vacío. Entonces vamos a tratar ese. Ese es el que yo quiero que me manden la diapositiva, porque hay uno que es el de efecto oferta-precio, que yo quiero ver cómo la expresa el profesor en la diapositiva. Porque creo que estoy confundido y le iba a explicar otra. Ahí es muy relativo, tendría que verlo. Déjenme ver, alguien está entrando. Ok, ya. Entonces, si me pueden mandar el que me mandó esa, si me pueden mandar la anterior a esa, nítidos. Otra duda, ya la vi. Vamos a ver si ahí está. Clase 6. Curva de oferta precio.
curva de oferta-precio. Aquí está. Oferta. Precio, míralo aquí. Claro, si cambian los precios. Ya. Eso es lo que tenía pensado. Bueno, pero eso es muy relativo. Entonces, nada. Otra cosa rápida es a ver si podemos dar un repaso a la función de demanda y a la inversa de demanda también. Ok, déjame. No te escuché bien, se cortó. Tú me dices ahora, tú me repites. Dime Dale, ahora. dale. Si podemos dar un repaso a la función de demanda y a la función de demanda inversa. Ok. A ver, echarte un chima para atrás porque siento que está muy para adentro. Para que puedan ver la pizarra más. Me decía la función de demanda inversa y lo otro era. No, la misma función de demanda y la demanda inversa. Ok. Sí, vamos a empezar por el punto 7 de las 5, después tú me vas a ir hablando si hay algo específicamente de eso. Yo voy a tratar ese tema, pero tú me dices después si hay algo más específico. Entonces, vamos a iniciar. Déjame abrir las 5, práctica 5. Tarea 5, ¿dónde está? Qué triste. Aquí está, ok. Entonces, la tarea 7 decía, según lo que yo veo aquí, para la función de utilidad del punto anterior, que era, bueno, aquí yo veo varias funciones de utilidad del punto anterior, me imagino que era con cada una. Ajá, para las funciones de utilidad. Sí. Vamos a empezar con la Cobb-Douglas. Ya ustedes saben que una Cobb-Douglas va a tener esta estructura. Va a ser una función utilidad que depende de X y X2. Me dicen si se está viendo. Se ve bien. Ok, porque si no le puedo hacer un poquito más de zoom. Entonces, la utilidad de X1, la utilidad dependiendo de X1 y de X2 va a ser la misma X1 elevada a un alfa, vamos a decir, a una constante, por el otro bien a esa misma constante menos 1. Usualmente eso sumados da 1. Si uno suma ese exponente da 1. Eso es lo usual, pero se puede dar caso que no. Que eso ya son rendimiento constante a escala, decreciente a escala, que no, si no lo ven en esta materia lo van a ver en micro 2. Creo que en esta lo tienen que ver, pero más adelante. Entonces aquí suele también estar una A, que puede ser cualquier número, 210, 5, multiplicando todo. Pero vamos a dejarlo así sencillo, porque así que yo creo que se ve en la práctica, sí, así mismo. Entonces dice la tarea, defina A igual a 1 medio, B a 1 y C igual a 2. Ok, claro. Este alfa es lo que él dice, en la tarea se dice que es A, entonces sería que alfa es igual a lo que es A, que es 1 medio. A 1 medio, mírenlo ahí, que suele ser que esas dos cosas sumadas dan 1. Porque alfa, si alfa es igual a 1 medio, entonces 1 menos alfa, de que alfa menos 1, aquí es 1 menos alfa, perdón. 1 menos alfa va a ser igual a 1 menos 1 medio, que va a ser igual a 1 medio. Si yo sumo esos dos resultados, 1 medio más 1 medio, 1. Eso es lo que suele pasar normalmente. Esos son rendimientos constantes a escala. Entonces, alfa es 1 medio, ya yo sé que 1 menos alfa es igual a 1 medio también. Entonces, o 1 menos A, como se ve ahí. Dice primero, calcule la curva de oferta-renta. Ok, la curva, bueno, dibuje realmente. Dice, dibuje la curva de oferta-renta. Toda esta curva que nosotros vamos a encontrar realmente se derivan de la función de maximización del consumidor. Lo podemos hacer por tanteo, es decir, poniendo números, pero es más fácil llegar al resultado y luego
calcular los puntos en lo que se chocan la recta presupuestaria y la de utilidad, como lo vamos a ver ahora a continuación. Primero me gustaría tratarles el tema de forma general. Déjenme ver si encuentro un borrador. Tenía mi borrador ahora y ahora no aparece. Entonces, vamos a borrar con esto. Entonces, ¿qué es la curva de oferta-renta? La curva de oferta-renta puede confundir porque aquí podemos estarlo viendo, bueno, yo soy un consumidor, yo no estoy ofertando nada. Entonces, ¿cómo que oferta? Bueno, se podría llamar curva demanda-renta también por lo que, como se expresa, pero realmente cuando uno busca en toda la literatura económica es oferta-renta. Porque lo que estamos viendo es, dado lo que hay en el mercado y lo que cambia tu renta, cuánto tú vas a tener, cuánto va a haber en el mercado para ti, dado que tu renta va cambiando. Entonces, lo que va a hacer oferta-renta es lo siguiente. Tú tienes los dos bienes, vamos a suponer tu curva de indiferencia. Esas curvas de indiferencia son de esta manera, si se acuerdan. Eso es una Cobb-Douglas y por lo tanto va a ser como una rampa. Entonces, esas son las curvas de indiferencia de la Cobb-Douglas. Entonces, tenemos una curva presupuestaria que la podemos definir como M es igual a P1 por X1 más P2 por X2. Y esa curva podríamos decir que pasa por aquí. La curva renta, oferta-renta es cuando yo tengo más renta, ¿cómo cambia el punto óptimo de mi consumo? Si aumenta la renta, es decir, si yo hago esto, recuerden que esta negra, esta función negra, la de aquí arriba, es esta raya negra que yo tiré, que es la curva presupuestaria. Y las rojas son las de indiferencia. Si sube mi renta, vamos a suponer al doble, ¿qué pasa con esta curva? ¿Qué hace? Se inclina, se desplaza. ¿Hacia dónde se desplaza? Se inclina, se pone más horizontal, se pone más vertical. ¿Qué hace si mi renta se duplica? Si la renta se duplica, la renta presupuestaria va hacia la derecha, o sea, aumenta. Está grande. Sí, exacto. Podríamos decir que se desplaza como si yo la empujara, pero con la misma inclinación. Entonces vamos a suponer que cuando se duplica cae acá. Y que cuando vuelve y se duplica o se triplica cae acá. La curva oferta-renta va a ser todos estos puntos, donde mi demanda, o sea, el conjunto óptimo que yo demando cambia a medida que va cambiando la renta. ¿Qué yo necesito tener para saber esos puntos? Entonces, antes de eso, la curva oferta-renta, la voy a poner C o la curva oferta-renta sería entonces esta curva, así. Y bueno, estaría en el eje, lo más común es que salga del eje cero. ¿Por qué yo digo que lo usual es que salga del eje cero? ¿Alguien sabe? ¿Por qué la curva oferta-renta debería, usualmente, en condiciones normales, empezar siempre en el eje cero? O sea, aquí, en este punto, 0,0. Me imagino que estamos partiendo de cada punto óptimo, entonces no puede haber un punto óptimo inicial, o sea, el punto óptimo inicial tiene que ser cero, ¿no? No, no es que el punto óptimo inicial es 0. Podrías tú decir eso porque tú dices, bueno, para tan negativo mejor está en 0 en 0, pero no. Lo que pasa es que recuérdate que la curva oferta-renta depende de la renta. Y ahora si yo te pregunto, si tu renta es 0, es decir, esto de aquí es 0, ¿cuánto tú vas a consumir de los dos bienes? No, cero. 0. Entonces, mientras más tu renta va hacia abajo, acercándose a ese K, tú debes de ir tendiendo hacia ese punto, 0,0, porque cuando ya tú no tengas dinero, es decir, en este punto, si la renta es más pequeña, es decir, aquí, a este punto, tú vas a demandar, vamos a suponer esta cantidad de aquí. Si es más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, tú vas a llegar a 0. Porque obviamente, si tú tienes 0 dinero, tú no puedes consumir nada de los dos bienes.
de los dos bienes. Entonces, por eso parte de cero. Esto fue un dibujo que yo hice rápido, por donde veo los puntos, pero también se puede dar caso que sea así, que aquí esté así. Porque esa persona puede tener un subsidio de ese bien y aunque su renta sea cero, él sigue demandando del bien 2, supongamos. Recuerda que aquí está 2, aquí está 1. La cuestión importante aquí es que la curva oferta-renta es todos esos puntos en los que chocan. Esto fue un dibujo rápido que yo hice que podríamos justificar que el eje está aquí por eso, porque tal vez la persona tiene un subsidio y empieza desde ahí. Pero realmente lo que se esperaría es que la curva empezara en 0,0 y se fuera por esos puntos. Vamos a cambiar este aquí para que quede mejor. Ahí, vamos a suponer que ahí era que chocaba desde el inicio. Esto es una curva usual. Ahí no estamos diciendo subsidio ni nada, ni que le están regalando. No. Que mientras más chiquita se vuelva la renta de la persona que está demandando, vamos a suponer que la renta se hace así, aquí, la curva de indiferencia pasa por aquí ahora, y ese era el punto. Si la renta es más pequeña, ahora la curva de indiferencia tiene que ser más pequeña, y este es el punto donde él demanda. Y así, mientras más pequeña se va haciendo, más pequeña, va tendiendo al punto cero. Entonces, esa línea recta, esta línea recta, es la curva oferta-renta. ¿Bien ahí? Sí. Ok, nada de duda, ninguna pregunta ahí. Esa es la curva oferta-renta, donde choca mi presupuestaria con el punto óptimo de mi demanda. Porque recuerden que estos puntos son los óptimos. ¿Y cómo tenemos cada uno de esos puntos? Derivando. Entonces, lo que tendríamos que hacer para calcularlo, una forma más fácil de hacerlo, tú lo puedes hacer tanteando, pero tendría que tantear aquí, ver que eso maché con esto, después tantear de nuevo aquí, buscar dónde se combinan, poner un nivel de utilidad, un nivel de renta. Entonces, derivando ya uno simplifica eso, porque uno se centra en los puntos. Cuando uno deriva esa función, cuando uno la maximiza, uno se localiza en este punto. Eso es lo que nos da, ese punto. Ya en ese punto ya es fácil, porque nada más tendríamos que montar eso en los diferentes niveles de renta para dibujarla. Pero esa es la estructura, esa es la lógica de oferta-renta. Cuando ustedes estén buscando oferta-renta, están buscando donde chocan la curva de utilidad, el óptimo de mi curva de utilidad o de indiferencia con los diferentes niveles de renta. Si yo borro todo lo demás, la curva corre. Este borrador no sirve. La curva oferta-renta sería esta. Ahí. Esa línea que está ahí. Esa sería mi curva oferta-renta. Ahí está. Entonces, vamos ahora a la otra, la lógica de la otra. La otra es, déjenme ver, que se lo quiero poner todo así, en gráfico, para luego calcularlo. La curva de Engel. Bueno, vamos a la curva de oferta-precio. ¿Qué es la curva de oferta-precio? La curva de oferta-precio es lo mismo que nosotros acabamos de ver. Vamos a poner nuestras curvas de indiferencia. Ya. ¿Y con qué la vamos a combinar? Con nuestra recta presupuestaria. Entonces sería así, ahí, ahí de nuevo. Mientras más renta, tiene más. Pero ahora nosotros no vamos a ver esas rectas, porque recuerden que esto es saltando de renta en renta. Si aumenta mi renta, me muevo hacia adelante. Ahora, como el nombre de la curva nos va a indicar, curva oferta-precio, es lo mismo que vimos antes, pero solo que ahora lo vamos a hacer con respecto a los precios. Entonces vamos a hacer lo mismo. La pregunta se transforma en la siguiente ahora. Ok, la pregunta se transforma en la siguiente. Dado que esta es mi curva de utilidad y la negra es la de oferta, y vamos a suponer que este es el punto óptimo, ¿qué pasa si el precio del bien 1 aumenta? Vamos a suponer, vamos a sacar la curva de oferta
precio para el bien 1 respecto al bien 1. ¿Qué pasa si el precio del bien 1 aumenta? Pregunto yo. Se inclina más la Se recta. inclina más. Se vuelve, ok, vamos a ver. Se pone, mira, yo tengo que una regla, espérate. Yo palomeando ahí. ¿Se pone más así o se pone, o sea, se vuelve más vertical o horizontal? Es decir, se vuelve más vertical, se vuelve más horizontal. ¿Cómo se Se vuelve? volvería más horizontal, más vertical. Más horizontal, porque esto se retrae, es decir, este Vamos punto vertical. aquí se retrae. Recuérdate que lo que te va a dar siempre una Cobb Douglas convencional es esta. Esta es la estructura casi siempre de la Cobb Douglas. Tiene que ser un caso muy raro. Es así. X1 es igual a M entre sobre 2PX. Creo que es así siempre, casi. Y recuérdate que aquí en ese punto donde es 0 también, la curva presupuestaria es casi este punto de aquí. Es igual a M sobre PX. Entonces, si PX aumenta, obviamente X1 cae. Míralo ahí. Si PX aumenta, es decir, el precio de X aumenta, todo esto cae y por lo tanto tú vas a demandar menos. Obviamente, si es más caro el bien, tú no vas a comprar lo mismo. Tiene que subir tu renta. Entonces, vamos a suponer que cae acá, el nuevo punto de... Entonces, con la recta presupuestaria va a pasar que aquí se queda el mismo eje, aquí tenemos un nuevo punto, a ver si me sale con esto. Y sale esta nueva raya. Pero ¿qué pasa? Que ese cambio produce un cambio en la demanda del bien, de ambos bienes, podría ser. Porque ahí tenemos un efecto sustitución, un efecto renta, que creo que ya lo han visto. Si no es que estoy confundido de secciones pasadas. Sí, ya lo vi. Ok, entonces eso es lo que pasa aquí, que se combinan dos efectos. Mira, ahí se chocaron esas dos curvas de utilidad. Eso nunca puede pasar. Ahí, ya. Entonces, vamos a suponer que tú terminas aquí. Si el precio del bien 1 lo que hace es que cae, lo que va a pasar con esta curva es que entonces la presupuestaria se va a ir más adelante. Vamos a suponer, voy a tirar para allá. Esa regla no me está gustando, ¿no? La tiramos para allá, ahora demandamos aquí, y nuestro nuevo punto, si yo lo grafico, el máximo, el más lejano, vamos a suponer que acá. Entonces, fíjense, ahí tenemos todos los puntos que ya nosotros habíamos visto antes. O sea, que vimos con lo de las rentas. Pero ahora lo estamos haciendo con la de curva precio. ¿Qué es lo que está insinuando esta de curva precio? Digo, de oferta, curva de oferta-precio. Con respecto al bien 1, que la demanda o la curva de oferta-precio, el bien 1 va a ser así. Es el comportamiento que ha tenido. Déjenme borrarlo para que ustedes lo vean. Voy a borrar todo lo otro. Y la curva de oferta-precio sería algo más o menos así. Eso que está ahí. ¿Por qué? Porque la primera vez que cambió el precio, se puso aquí, la segunda se puso acá, la tercera se pudo haber puesto acá, la otra aquí, y vemos que va cayendo y se va acercando hacia solamente consumir el bien 1 y dejar de consumir el bien 2. Eso no da mucha Esa no empieza desde indicación. cero, ¿verdad? ¿Eh? Esa no empieza desde cero. No tiene que empezar desde cero, porque si tú el precio lo pones muy caro, el del bien 1, lo que va a hacer es que te va a empezar cada vez más alto. Lo usual sería que no tuviera, o sea, si yo lo hubiera hecho con una curva de oferta real, lo que pasaría es esto. Hubiera pasado esto. Porque recuérdense que yo lo estoy dibujando, más o menos sería así. Siempre el punto en el que el precio sea mayor, es decir, si PX tiende a infinito, lo que va a pasar es que tú vas a demandar más de X2 como está pasando con X1. Recuerden que aquí chocaba esta función así. Si el precio de X1 subía, pasaba esto. Lo que va a pasar realmente es que ahora tú vas a demandar más de X2. Así. ¿Qué pasa si el precio sube más? Va a caer más. Y va a pasar que ahora chocas aquí. Y así sucesivamente.
Es decir, la persona va a ir cambiando y metiéndose más para X2 mientras más sube el precio. Mientras más alto, más alto, más alto, esa función se vuelve horizontal. Si tendiera a infinito, ¿dónde, ustedes saben dónde se pondría la recta? Si ese precio va tendiendo a infinito, ¿dónde estaría la recta presupuestaria? Si cada vez que sube se va haciendo así, 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 y se va pegando más para acá, lo lógico sería Va tendiendo a cero, ¿no? que si tuviera el precio va para infinito, pasara esto. Tuviera solamente aquí la recta. Es decir, que la presupuestaria no entiende, ni siquiera le importaría X1 porque está tan caro que tú ni lo vas a comprar. Y si vemos la curva de utilidad más cercana que se pega ahí, sería esta. Entonces siempre es así. Lo otro que quedó así, que una subida y una bajada, fue porque yo lo hice dibujando, que puede quedar así, pero cuando los bienes tienen condiciones particulares, son sustitutos, son complementarios, tienen un comportamiento distinto. Si tenemos este comportamiento, que es una pendiente negativa, esa es la curva de oferta-precio, esta que tenemos aquí. Si es así, que es negativa, eso nos dice algo totalmente, o sea, nos puede decir intuición sobre lo que es el bien. En este caso, si la curva de precio oferta 1 es negativa, lo que quiere decir que el bien 1 es un bien normal. Si se abarata, tú lo compras. Si se vuelve más caro, tú dejas de comprarlo y compras otro. Que aquí. También nos dice que no son complementarios. Porque entonces, si fueran complementarios, lo que pasaría, ya ustedes saben que en el complementario, el efecto de sustitución no existe. Y solo sería efecto renta. Y el complementario, entonces la curva oferta-precio y oferta-demanda, oferta-renta, son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque cuando cae el precio de uno en un complementario, no es que ese se volvió más caro, no, todo se volvió más caro. Si el azúcar sube de precio, ya el café se volvió más caro. Una taza de café. Entonces, toda tu demanda va a caer, no va a ser así negativa. Entonces, de ahí se pueden sacar muchas intuiciones. Yo no sé si se lo dieron, pero siempre, por ejemplo, si la curva de oferta-renta, que en este caso nos dio negativa porque es un bien normal, si es negativa es normal. También podemos intuir que son sustitutos. Pero realmente de la de precio no se habla de sustitución, tú lo puedes hacer con la renta realmente. Y lo podría intuir de la 2 porque ya tú sabes que el de complementario no tiene efecto sustitución y por lo tanto tú lo vas a sustituir cuando sube el precio 1. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante si nos da el tiempo porque quiero seguir avanzando. Yo le voy a mandar detallado cuando es negativa, qué es, cuando es positiva esa renta, qué es, si la de renta, oferta-renta es positiva, ¿qué implica? Una oferta-renta positiva, se lo voy a decir ahora, la anterior que teníamos, que era con respecto a la renta, recuerden que era que la renta iba cambiando y nos íbamos posicionando en puntos así, más elevados cada vez. Esa, si es positiva, estamos ante un bien normal. Ahí sí podemos decir que es un bien normal. Los bienes que tenemos son normales. Porque si mi ingreso sube, yo demando más. Si la curva oferta-renta es negativa, a los bienes que nosotros tenemos en conjunto son inferiores. Es decir, no, si nuestra renta sube, lo que hacemos es que demandamos menos de los bienes. Pero usualmente oferta-renta y oferta, para que una oferta-renta, es decir, para que una oferta-renta te dé negativa, tiene que ser que ambos bienes sean inferiores. Y una condición muy especial, no es usual que se dé así. Sí se da en la de Engel, que vamos a ver en adelante, que es más particular. Entonces eso es, oferta-precio es cuando cambian los precios en mi curva de indiferencia en mi punto óptimo. Oferta-renta es cuando yo voy cambiando las rentas y me posiciono en mis puntos óptimos según mi curva de indiferencia. Entonces vamos a ver la de Engel, el concepto, y la de la demanda. El concepto de la de Engel es prácticamente lo mismo que habíamos visto, pero con la demanda particular de X1. Para eso nosotros tenemos que encontrar el punto óptimo de X1. ¿Cuál es el punto óptimo de X1?
Cuando yo derivo todo esto, lo que nos va a quedar es X1 es igual a M sobre 2PX. Eso es lo que suele quedar. Si esto suma 1, si no hay una A aquí, como es el caso, que nada más están esos dos, estos dos suman 1, eso es lo que nos va a quedar. La demanda de X1. Ah, bueno, aquí sería P de X1. Entonces, ¿qué es la curva de Engel? La curva de Engel es cuando yo pongo la renta en función de lo que yo demando. Es decir, yo quiero ver, matemáticamente lo que estamos viendo es cuánto yo voy a tener de renta si yo demandara una unidad más. Es decir, cuánto yo voy a gastar por una unidad más. Pero realmente la lógica es al revés, es cuánto yo demando si mi renta cambia. Pero matemáticamente se expresa con la M aquí y pareciera que es que la demanda está determinando la renta. Aquí damos X1 y aquí damos M. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Bueno, cuando nosotros maximizamos, obtenemos esta función de aquí abajo. Esa función lo único que yo tengo que despejar a M. Paso a esto que está dividiendo para acá multiplicando. Déjenme fijarme que todo esté bien multiplicando. Entonces, M es igual a X1 por 2PX1. Así. Entonces ya, recuerden que todo es lo que derivamos de aquí, que lo vamos a hacer adelante, pero me lo estoy pasando rápido. Entonces, esa función es la que nos va a dar nuestra curva de Engel. Ya esa es la curva de Engel. Lo único que teníamos que darle valores a PX1 y a X1 para saber cuánto va a ser la renta. Si la curva de Engel es positiva, es decir, es así, ¿alguien tiene intuición de cómo que podríamos decir del bien? Es un bien normal, es un bien inferior. Los bienes normales son lo que si aumenta mi renta, yo aumento mi demanda. Lo inferior es que si yo ahora soy más rico, no voy a seguir consumiendo eso. La fundita de agua, la fundita de agua, que ya casi no la veo, es un bien inferior. Porque si tú tienes para comprarte una botellita de agua, tú te compras tu botella de agua y no la fundita de Eso agua. es un bien normal. Normal, exactamente, sí. Porque también hay otro que es el Giffen, pero eso lo vemos con lo de los precios. Sí, Entonces, tú sabes por qué es normal. Es un bien normal porque mi porque renta está aumentando, está subiendo, y al mismo tiempo mi demanda sube. Estoy aquí, mi renta sube a este punto, mi demanda también pasó de este punto a este punto. Entonces vamos a ir subiendo, hace como una escalera. Si fuera al revés y yo tengo una curva de Engel negativa, todo lo contrario, es un bien inferior. Porque mientras menos renta yo tengo, fíjense, si estoy aquí demando 0 del bien. Si soy millonario demando 0. Pero si voy bajando y me posiciono aquí, demando casi todo de ese bien. Podríamos decir que X1 es ayuda social, por ejemplo. La ayuda social es un bien inferior porque si tú no tienes dinero, tú la vas a demandar mucho. Pero si tú te haces rico, ya tú no la vas a demandar nada. Bien. Entonces la curva de Engel es esto. Cuando derivamos todo eso, lo que obtenemos lo graficamos y esa va a ser la curva. Aquí ya sabemos que esa curva es positiva porque la pendiente es positiva, pero si fuera negativa, ya sabemos que es un bien inferior. Entonces, vamos a ver qué otra cosa, la otra. La curva de demanda. Ok, la curva de demanda es la inversa podríamos decir que es la inversa de Engel para cada bien. Esta es la demanda de ese bien, la que nosotros habíamos derivado. Esa es la curva de demanda. Podríamos decir que la inversa de esa curva de demanda, es decir, cuando yo paso todo lo que, bueno, no podríamos decir inversa, no es realmente inversa. Es, porque la inversa de la curva de demanda sería que M estuviera abajo y 2PX1 estuviera arriba, y entonces no. Es un despeje de la curva de demanda en la curva de Engel. Esta es una forma de la curva de demanda. Pero la curva de demanda es lo contrario, sería poner a X1 aquí y el precio, bueno, no, perdón, el precio aquí. Precio y X1.
¿Y cómo lo hacemos con él? Bueno, con esta función que tenemos aquí. Y ya ahí obtenemos nuestra curva de demanda, que sería ver todos los puntos en lo que dado un M y dado un PX, yo obtengo diferentes puntos de X1, sustituyendo esos dos valores. Si mi curva de demanda es positiva, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué tipo de bien es? Ahora estamos con los precios. Aquí lo que estamos viendo si es sustituto, complementario. Bueno, porque no lo estamos comparando con el otro. Pero sí, vamos a suponer que ya de aquí sabemos que no es complementario por cómo es la curva de demanda. O sea, Cobb-Douglas ya sabemos que no es complementario. Por eso no se puede analizar el complementario. Pero si mi curva de demanda es positiva, es decir, mientras más caro es el bien, más yo demando, ¿qué tipo de bien estamos aquí? Esto es una condición especial. No, eso es normal, ¿no? No, normal no. Normal e inferiores con la renta. Aquí lo que tú puedes decir si es complementario, given o sustituto. Si el precio sube y aumenta mi demanda, es un bien given. Perdone que salga de la cámara, que voy todo el tiempo a ver si sigue grabando, si no. Entonces, es un bien given. ¿Por qué un bien given? ¿Qué son los bien given? Son unos bienes especiales que están impulsados por el egocentrismo. Es decir, un Rolls Royce lo demandan más mientras más caro es. Es decir, lo que vale del Rolls Royce es realmente lo que es de caro. Y por eso todo lo que se hace rico lo demandan. Y mientras más el precio sube, más lo podrían demandar, podríamos decir. ¿Qué son los precios? ¿Qué tú puedes ver como given? Las acciones. Cuando una acción se está inflando. No sé qué pasó recientemente. Hubo una acción que se cayó, creo que fue el Bitcoin, que se desplomó. Y todo el mundo estaba asustado. Y no sé cuál otra fue, que hasta salió una persona dando un anuncio y ya por eso se cayó la inversión. Sí, la de Coca-Cola, sí. La de Coca-Cola por Ronaldo, supuestamente. Sí. Y creo que anteriormente, hace un tiempo, estaba Bitcoin cayendo. O no sé. No, era sí, estaba cayendo. Entonces, eso es la acción. Mientras más va subiendo, tú dices, bueno, está subiendo, yo voy a comprar más. Entonces, mientras el precio sube, la gente quiere comprar. Porque dice, no, va a subir. Eso es una burbuja inflacionaria. Un bien given fue la crisis de los tulipanes, por ejemplo. Es una crisis económica muy famosa en que un tulipán valía más que muchísimas cosas. Es como si este lápiz este marcador empieza a valer millones de pesos y yo digo, lo compré a $1, se lo vendo a uno de ustedes a 10 pesos. Otro de la clase digo, wow, pero ese marcador cogió valor de hasta no el 100%, no, del 1000% sacó. Entonces déjame comprarlo porque está cogiendo valor y más para adelante yo lo vendo a 20. Otro, el que yo se lo vendía a 10, se lo vende al otro que está viendo eso a 20. Y los otros estudiantes están viendo que todos están ganando, vendiendo, entonces lo quieren para vendérselo a otro. Entonces empiezan a revenderlo, hasta que llega a valer este lapicero lo que vale un Ferrari. Entonces cuando llega a ese punto que todo el mundo cree que esto tiene